Hola a todos, en este vídeo Alexandre Eleazar nos explicará en primera persona cómo fue el día de su coronación como zar de Rusia y la traición sufrida. Mi traje de buena tela y flamante brillaba por su blancura y yo portaría un sombrero y guantes del mismo color. Sobre mi pecho alguien prendió una cruz de San Jorge. Tenía una escolta de cosacos comandada por oficiales todos vestidos de rusos, y una delegación de oficiales alemanes encabezada por el general von Tresckow. En esta ocasión excepcional los alemanes permitieron la llegada de 5.000 soldados rusos y 3.000 de los suyos. Tanto los oficiales alemanes como los rusos aparecían vestidos de gala con guantes y espadas cortas. Las autoridades alemanas se encargaron de transportar a bastantes rusos de otras ciudades y pueblos para participar en la ceremonia, probablemente como testigos. Por lo tanto, no era imposible que alrededor de 20.000 personas se encontraran ese día en Pskov. Bajé las escaleras que conducían a la calle y muy sorprendido vi cómo un cosaco se me acercaba con un soberbio caballo alazán. Le confié atemorizado mi falta total de experiencia en materia de equitación. Me ayudaron a montar y yo procuraba no cometer ninguna estupidez puesto que demasiada gente me observaba. Una vez subido tan alto por encima de la multitud, recorrí las calles de la ciudad bajo las aclamaciones de los rusos. Cuando llegué frente a la estación tuve que bajarme y en su interior dar un discurso. Recordé cómo en este lugar histórico, triste para la historia de los Románov y también para la historia de Rusia, mi abuelo Nicolás II se vio obligado a abdicar el 17 de marzo de 1917 y a ceder el poder a los socialdemócratas, quienes lo sirvieron en bandeja de plata a los bolcheviques asesinos, retrógrados, miserables, envidiosos y antidios. Hoy mi presencia en este lugar marcaba el retorno de los Románov y de la libertad para el pueblo ruso. Después de este discurso me hicieron montar de nuevo a caballo para dirigirnos hacia la catedral, donde se efectuaría mi proclamación como zar de Rusia con el nombre de Alexandre IV. La ceremonia se celebró con todas las consideraciones debidas a mi rango y según la tradición rusa. Todo esto duró bastante tiempo y me encontraba bastante cansado y me di cuenta de lo mucho que me dolían las piernas. Una vez terminado el acto religioso podía considerarme zar de todas las Rusias. Una página de la historia acababa de girar. Pensé que con victoria alemana o no nadie podría suprimir el hecho de que en este día, incluso si no le gustaba a Londres, fui efectivamente proclamado zar de Rusia. De repente la visita de la reina de Rumanía a Les me vino a la memoria. ¿Por qué razón no se encontraba a mi lado en ese día? Quizás no le era posible costearse el viaje hasta aquí por haber gastado todo el dinero obtenido del robo de las joyas de mi madre, o su conciencia le estaba jugando una mala pasada. A mi salida de la catedral mis rusos dispararon salvas de honor y también los alemanes por medio de cañones. Las mujeres me lanzaban flores y tuve que volver a la silla de montar para pasar revista a varios regimientos o compañías de rusos y alemanes. Era al parecer tradición rusa desfilar a caballo en tales ocasiones, sin embargo yo sentía un fuerte dolor en mi parte trasera. Después iríamos a un gran monasterio para participar en el banquete preparado en mi honor. El banquete fue bastante copioso y tampoco había escasez de tabaco. Después de tomar el té los rusos empezaron a cantar y a bailar. Una orquesta tocaba todo el tiempo viejas melodías tradicionales. Sin embargo, por encima de todo esto una gran preocupación o tristeza comenzaban a invadirme. En efecto, ese día, que debía de ser glorioso, constaté una vez más grandes defectos en la forma de actuar de los alemanes y eso me hizo reflexionar. Durante toda la ceremonia de mi proclamación como zar de Rusia ningún fotógrafo o camarógrafo había venido a fotografiarme o filmarme. Me pareció extraordinario porque los alemanes me deberían lanzar con mucha publicidad insistiendo en mi propia existencia y en mi proclamación como zar de Rusia.
En la calle ningún niño mostraba su nariz haciéndome creer suficientemente en la falta de una población autóctona. Solamente veía a mi alrededor invitados venidos de otros lugares o simples figurantes provenientes de las tierras bálticas o de Prusia Oriental. Posiblemente había más alemanes que rusos. También pensé mucho en los telegramas de felicitación que me leyeron en el banquete. Posiblemente los telegramas serían falsos y es de hecho desde el mismo instante de leerlos por primera vez cuando tuve dudas sobre su autenticidad temiendo ser víctima de un fraude. Esperaba que en este día el mundo entero estuviera al corriente de mi proclamación como zar de Rusia. Y además me gustaría imaginarme la cara de Stalin enterándose del evento y el que prometió a sus más cercanos colaboradores presentarme a la juventud soviética como un triunfo del comunismo. Como mis piernas seguían haciéndome sufrir, impidiéndome dormir casi toda la noche, la pasé reflexionando sobre mi situación y no me gustaba en absoluto. Ahora lo entendía bien. El fascismo alemán, que escuchaba a regañadientes las sugerencias de los oficiales superiores de carrera y ascendencia noble, montó apresuradamente esta comedia para tratar en el último momento revertir la situación sirviéndose de los rusos y de mí. Luego nos enviarían a Siberia. A los fascistas no les gustan los reyes, al igual que a los rojos, que prefieren cortarles la cabeza. Fue mi primo, a instancias del conde Thierry, quien a su vez se hizo eco de las ideas del Sr. Thiers, completamente desconcertado cuando se enteró de mi existencia en la casa de mi tata en Ales, quien, dirigiéndose a ciertos generales alemanes, tal vez Tresckow y Maadal, les informó de la posibilidad de crear un ejército imperial ruso y proclamarme zar, ya que podía probar la legitimidad de mis derechos con documentos de una garantía absoluta. Además, el testamento político de mi abuelo, pareciendo profético, le dio un gran valor místico a todo este asunto. En cualquier caso, sentía que mi familia alemana había actuado sin ningún interés real por mi causa, porque deberían haberme ayudado mucho antes, o por lo menos desde la muerte de mi padre. Mi tío abuelo parecía ser el principal culpable de esta falsa y desafortunada situación en la que yo me sentía atrapado, y su hijo solo estaba ayudando al fascismo a engañarme a mí y a los rusos y alemanes honestos. De todas maneras, él debía de estar al corriente de la farsa establecida sobre mi persona, porque no estaba muy contento con mi situación e incluso con mi presencia. Evidentemente él actuaba por órdenes superiores, estando sin duda atrapado en su propia trampa tendida en el último momento. Además, comprendí en Darmstadt que el gran duque Louis Ernest jamás perdonó a mi madre su unión con un árabe. Incluso parecía avergonzado de ello, y su familia evitaba hacer cualquier referencia al rey Faisal. En una ocasión el príncipe me dijo: si no fuera por el testamento de tu abuelo Nicolás II, jamás la aristocracia rusa, alemana y de otros países te aceptaría como zar de Rusia. Este contenido pertenece a Alexandre Eleazar y a su libro Operación Alice. Gracias por vuestro tiempo.